Capítulo 38. ¿Dónde caen los reyes? Varias horas después de rozar el abismo, Fionn se apoyaba contra una roca lisa y baja, las piernas estiradas hacia las brasas que chispeaban en la hoguera, su calor iluminando la noche como un viejo guardián de historias. Mientras escuchaba la discusión entre los guardias, una extraña calma le envolvía. Era como si la previsibilidad de sus voces le anclara a un mundo conocido, el mismo mundo donde, de niño, se peleaba con sus hermanos dando vueltas sobre la tarima. Los hombres debatían la guerra que ardía entre Escocia e Inglaterra, esperando con ansia el movimiento de Bruce, el hombre que podría cambiarlo todo. La luna ya debía estar cerca de su cenit, y aunque Fionn sabía que tendría que dormir para estar listo al amanecer, el eco de lo ocurrido aquella tarde le negaba el descanso. Cuando bajaron juntos por la colina, los guardias dieron por hecho que él había sido quien encontró a Mac Rohan. Pero fue Fionn quien rompió el silencio para explicar lo ocurrido, y la sorpresa se extendió entre los hombres como un viento frío. Solo Gairbeache, el joven alquimista de sonrisa fácil, parecía ajeno al peso que Mac Rohan llevaba en silencio. Esa sombra que pocos se atrevían a mirar. La voz profunda de Mac Iwan cortó sus pensamientos, llenando el aire con la dureza de su juicio. Wallace erró al creer que podía repetir la hazaña de Stradling Bridge con un choque abierto de ejércitos. Debería haber seguido siendo el fantasma de la noche, el que ataca sin aviso. Después de Falkirk, su estrella se apagó. Solo su fuego de tierra quemada evitó que Eduardo devorara Escocia entera. Fionn admiraba esa mente clara, la agudeza con la que Mac Iwan desgranaba tácticas y errores. Sabía que ese talento, aunque no suyo, sería la clave para lo que estaba por venir. Pero más que él, sería Mac Luir quien sacaría provecho de esa sabiduría. Mac Fairhurst, el patriota orgulloso, estalló defendiendo a Wallace con el ardor de quien ha compartido batallas. No fue Wallace quien nos traicionó, sino los Comyn, que huyeron en Falkirk dejando a nuestros lanceros a merced de las flechas de Eduardo. Mac Rohan, acostumbrado a evitar la política, se regocijaba en avivar la chispa entre Mac Cowan y Mac Fairhurst, incluso cuando no hacía falta. Ser dragón, parece que tenéis algo que añadir, dijo con una sonrisa, burlándose del escudo de armas que Mac Cowan lucía como un estandarte. Mac Cowan apretó los dientes, contraatacando con firmeza. No es un dragón, bárbaro, es un guiberno. Y aunque Mac Rohan sabía bien qué criatura era, el orgullo de Mac Cowan brillaba como el acero. Wallace perdió porque no supo controlar a sus hombres en batalla abierta. Sabía encender la noche, pero una infantería desorganizada nunca vencerá a caballeros entrenados. La tensión crecía como una tormenta, y aunque Mac Fairhurst quería arrancar la cabeza a Mac Cowan, la tragedia reciente les mantenía a raya. Si creéis así, ¿qué hacéis aquí?, replicó Mac Fairhurst. Bruce es mi señor, respondió Mac Cowan con desprecio, y Eduardo es el rey, recordó Mac Fairhurst. ¿No deberíais estar bajo su estandarte? El rostro de Mac Cowan se encendió con rabia, mientras respondía con vehemencia. Mac Iwan intentó calmar las aguas, recordando que Bruce había aprendido que no se lanzaría a la batalla sin estar preparado, que era un caballero digno y fuerte. Mac Rohan escuchaba todo desde la sombra, ajeno a las palabras, pero cuando Mac Cowan lo desafió, él respondió con una sonrisa impenetrable. No arriesgaría mi vida por un ideal efímero como el patriotismo. La riqueza es mejor amante. Fionn captó la mentira oculta tras esa frialdad, y Mac Luir, con su sonrisa de vikingo, intervino. ¿Y por una mujer?
No hay mejor motivo para arriesgarse. La charla giró entonces hacia bromas sobre mujeres y promesas de futuros encuentros. Risas que rompían la tensión y les recordaban la fragilidad de la vida en medio de la guerra. McLuhan, con su risa sonora y su desdén por las ataduras, era un guerrero con un corazón duro. Aunque Fionn había visto esa sonrisa desaparecer solo una vez, y nunca lo olvidaría. Las preguntas sobre amor y matrimonio fueron respondidas con ironía y burlas, mientras los hombres encontraban en esas palabras una pausa, un respiro en la lucha diaria. Cuando McCowan preguntó por la prometida de Gairbeache, la verdad emergió con delicadeza. Eilidh, hija del conde de Sutharn, un nombre que trazó sombras y viejas enemistades en el aire. Fionn vio en Mackil un destello de dolor oculto, un silencio que decía más que 1000 palabras. La conversación volvió a la guerra, a la espera del llamado, y Fionn agradeció ese cambio, deseando evitar que McLuhan volviera a incomodarlo. Él tenía asuntos pendientes con su esposa, promesas por cumplir, y la despedida en la montaña aún pesaba en su corazón. Se acercó a McRohan, que afilaba su espada en la penumbra, y le habló en voz baja. ¿No fuisteis vos? ¿Los ataques recientes en Skye? McRohan no alzó la vista, sus manos firmes sobre la hoja. Pensaba que habíamos acordado una tregua. Fionn sospechaba lo contrario, pero escuchó con atención. Quizás los ataques no iban contra él directamente, sino que solo era un blanco fácil. Pero la realidad mordía más hondo. Su gente había sido atacada, no solo ganado y cosechas, sino también hogares y sueños. ¿Cuándo fue el último?, preguntó. ¿En Finlachan?, respondió McRohan. Fionn recordó entonces que había cambiado sus planes en el último momento, sin aviso. McRohan lo miró con intensidad, y Fionn comprendió la sospecha. Alguien podría estar espiándolos. Es posible, concedió McRohan. La guerra se libra también en las sombras. Por más que le doliera admitirlo, Fionn sabía que McRohan tenía razón. En medio de su gente, alguien podía estar conspirando en las sombras. La traición era un fantasma que se colaba silencioso entre ellos, y él debía estar preparado para enfrentar esa verdad. ¿Quién podía odiarlo tanto como para acechar cada uno de sus pasos? McElvin, sin duda. Y ahora, con los recientes ataques, el nombre de McCallan también pesaba como una sombra oscura sobre sus pensamientos. Si alguien vigilaba cada movimiento, el peligro era aún más cercano. Un suspiro escapó de sus labios, un reniego cargado de frustración. Su mente voló de inmediato hacia Ibhilin, y un frío pánico le clavó sus garras en el pecho. Pero se obligó a silenciar ese temor. Ella estaba a salvo. Nadie podía atravesar los muros de Dunailbe, ese bastión inquebrantable que se alzaba orgulloso frente al viento y las tormentas. ¿Quién sabe cuánto tiempo estarás fuera? McRohan habló como si leyera su mente, la noche envolviendo su figura en una aura de misterio, casi como un guerrero salido de las antiguas leyendas gaélicas. Demasiada gente, respondió Fionn, poniéndose en pie con la rapidez de quien decide no ceder ni un instante al cansancio. Si partimos ahora mismo, llegaremos antes del mediodía. El frío aire nocturno parecía empujarle hacia adelante, hacia un destino incierto, pero inevitable. Capítulo 39. La luna del juicio. El hermano Caolan se había convertido en una especie de enfermero vigilante, siempre atento y protector, como un guardián de antiguas leyendas que velan por la vida de los suyos. Hoy no, mi señora, insistió con voz suave. Mañana será suficiente. Los niños están mejor, y vos, perdonad que lo diga, pero parecéis cansada. Y era cierto. Una sombra de fatiga la envolvía, un cansancio que no solo venía del cuerpo sino del alma. La menstruación se acercaba,
trayendo consigo aquellos espasmos que ardían en su vientre y la punzada de la jaqueca que se aferraba a su sien. Pero no iba a confesar esas molestias a un hombre de iglesia. Estoy bien, respondió con un leve destello de rebeldía. No pienso perderme un día tan hermoso. Apenas recuerdo la luz del sol en todo este tiempo. Vamos, no tardaremos mucho en volver. Pero Aibhilin se engañaba a sí misma. Los niños estaban recuperados, llenos de energía y entusiasmo, y habían preparado una canción y una danza solo para ella, como pequeños duendes danzantes bajo el cielo claro. El mediodía ya se acercaba cuando finalmente pudo embarcar con el hermano Caolan en la galera, que los llevaría de regreso a la fortaleza. Más despacio, hermano Caolan, rió, intentando alivianar la tensión. Jamás os había visto andar tan deprisa. El escribiente sonrió, algo avergonzado. Ah, ¿sí? Lo siento, mi señora. Debe de ser el hambre. Después de las tartas que os habéis comido, tengo debilidad por las ciruelas, confesó, con las mejillas teñidas de rojo. Yo también, respondió Aibhilin, su voz llena de calidez. No hay nada como saborearlas cuando la temporada está ya en su ocaso, dulces y jugosas como la promesa de un verano lejano. Pero de repente, el hermano Caolan se detuvo en seco, sus ojos atentos y alertas. ¿Habéis oído eso? ¿Oír qué? La pregunta murió en sus labios cuando un sonido lejano, profundo y grave, llegó flotando en el viento. El llamado de un cuerno. Aibhilin quedó pálida, y al mirar al escribiente, vio en sus ojos el reflejo de su propio miedo. ¿Qué ha sido eso?, preguntó al guardia Cailean, que iba cerca. Aunque temía la respuesta, su corazón se detuvo al escucharla. Es una advertencia desde el castillo, milady, dijo el hermano Caolan con voz sombría. Nos atacan. El aire pareció congelarse a su alrededor, mientras el horizonte se teñía de sombras y el eco de la guerra se acercaba como un antiguo presagio del destino. Capítulo 40. El tiempo de los umbrales. Desde lo alto de la colina, Fionn divisó el humo alzándose como lenguas de sombra sobre el cielo, danzando con la lentitud ominosa de un presagio. Le bastó una mirada para saber que no llegaban a tiempo. McAlpin y Magdara aparecieron entre la bruma, con la urgencia clavada en los ojos y el cansancio pegado al cuerpo. Son muchos, mi señor, dijo McAlpin, su voz ronca, como si le pesara el alma. Unos 150, casi todos mercenarios. 4 galeras de guerra en el muelle, aunque deben de haber más, ocultas junto al castillo. Fionn cerró los ojos un instante. El viento que le azotó el rostro traía consigo el olor del fuego, del hierro y del miedo. Se aferró a un pensamiento como a un ancla. Ella está a salvo. Aibhilin estaba a salvo en Dún Ailbe, tras muros que ni los antiguos dioses del mar podían escalar. No podía permitirse imaginar otra cosa. McAlpin había hablado de mercenarios. No era una escaramuza, era una declaración de guerra. Y si eso era así, la tierra misma se estremecería con la sangre derramada. ¿Y los nuestros?, preguntó, manteniendo la voz firme. 2 hombres heridos. Los demás han levantado un muro humano entre el muelle y el pueblo. Luchan como si las hadas de guerra, las Bad HBH, pelearan con ellos, dijo Magdara. ¿Y el pueblo? Hubo un silencio que geló el aire. La mirada de Magdara se apagó. 3 hombres, una mujer, un niño. Los demás, tal vez, se escondieron. Pero los enemigos no muestran misericordia. Fionn apretó los puños. Bajo la piel, la rabia hervía. No era solo fuego, era hielo también. Un propósito implacable, como el de los antiguos reyes de Skye que hacían justicia con la espada en nombre de los suyos. A su alrededor, sus hombres se agrupaban entre los árboles,
A pesar de la larga noche cruzando montes y ciénagas, la promesa de combate los había despertado. El espíritu guerrero danzaba en sus pechos, como si Cuchulain los llamara desde el otro lado del velo. Pero esto no era su guerra. No aún. Vinisteis a luchar por Bruce, no por mí, dijo Fionn, su voz un eco entre los robles. Somos 18, quizá menos. Ellos nos superan en número y fuerza. 19. Intervino McLuir con media sonrisa, los ojos brillando como un relámpago antes de la tormenta. No dejaré que os divirtáis sin mí. Que los bardos escandinavos canten esta noche nuestra hazaña. 1 a 1. Los guerreros dieron un paso al frente. Solo uno se quedó atrás. MacRohan, con sus espadas cruzadas en la espalda, se apoyaba con desidia en un tronco, como si lo aburriera la escena. Alguien tendrá que cuidar de McLuir, dijo encogiéndose de hombros. Fionn asintió. La emoción lo asaltó en silencio. Aquella hermandad forjada en batalla valía más que 1000 juramentos. Rápidamente trazó un plan. Una parte del grupo reforzaría la defensa. El resto rodearía al enemigo para atacarlo por los flancos. ¿Preparados? A vuestras órdenes, capitán. El rugido unánime le atravesó como un rayo. Con un gesto solemne, Fionn alzó su puñal al cielo, como si invocara a los viejos espíritus de Sky. Démosles el infierno antes de que lo encuentren por sí mismos. White Novas, victoria o muerte. White Novas, repitieron sus hombres, y la tierra pareció temblar bajo sus pies. Corrieron. Dejaron atrás mochilas, mantas, nombres y miedos. En 5 minutos llegaron a las afueras del pueblo. El humo se alzaba como una maldición, la sangre empapaba el aire, y el silencio de las casas cerradas era más aterrador que el grito de guerra. El plan se vino abajo. El enemigo había tomado el pueblo. El muro había caído. Fionn no dudó. Se volvió hacia sus hombres y, sin una palabra más, desenvainó su espada. Un Claydeam Dalaim forjado con acero y furia. Con un grito ancestral que parecía salir del mismísimo corazón de la isla, se lanzó a la carga. Magdara disparó 6 flechas antes de que el primero de los suyos tocara el suelo. Cada flecha halló su blanco, burlando armaduras y escudos. Luego fue Fionn quien abrió el camino, con una danza letal de acero y músculo. Rechazaba, hería, remataba. El crujido de cráneos, el silbido de espadas, el jadeo de la muerte eran su sinfonía. Luchaba con el alma de un lobo, con la furia de un ser mítico. Era Beithir, el rayo serpenteante de las leyendas, que lo devoraba todo a su paso. No pensaba, no sentía, solo mataba, y en esa entrega salvaje, en ese trance, se sentía invencible. Y no estaba solo. Sus guerreros combatían a su lado, cuerpo con cuerpo, espada con hacha, lanza con maza. La muerte caía sobre el enemigo como una tormenta celta. Parecían salidos del otro mundo, hijos de Morrigan y nietos del trueno. El enemigo no estaba preparado para ellos. Y huyó, pero Fionn no les dejó huir tan fácilmente. «Seguidlos», gritó a McLuir y MacRohan, señalando las galeras que se alejaban. Los vikingos montaron el pequeño birlín sin vacilar y partieron tras las naves, mientras el resto de los mercenarios que no lograron embarcar intentaban esconderse. Fionn ordenó capturar a los que quedaban, pero no fue suficiente. Uno de ellos, oculto entre cadáveres, alzó su lanza y la lanzó. Magdara, agachado junto a un herido, no tuvo tiempo de reaccionar. La lanza voló directa hacia su cráneo. Entonces ocurrió algo que Fionn jamás olvidaría. Mac Alpin, el callado Highlander, atrapó la lanza en el aire con una sola mano. A un suspiro de la muerte. Partió el asta con un giro seco y dejó caer los restos a los pies de Magdara. «Por los dioses, ¿dónde aprendiste eso?», preguntó Magdara,
aún pálido. Jugábamos a eso mis hermanos y yo, respondió McAlpin encogiéndose de hombros. Magdara rió con una carcajada rota por la sorpresa. Supongo que tendré que dejar de decir que ningún McAlpin ha salvado nunca a un Magdara. Fionn, que lo había visto todo, sonrió. Había esperanza. Incluso entre enemigos ancestrales podían hacer la camaradería. ¿Y si eso no era un presagio? No sabía qué lo sería. Cuando volvió la vista hacia los prisioneros, descubrió que ya no quedaban. Todos muertos. Otra pista perdida. Otra sombra en el tablero. Solo quedaba confiar en que McRohan y McLuir regresaran con respuestas. O con venganza. Pocos hombres en toda Alba podían reunir tantos mercenarios. Solo un nombre cruzó su mente como un eco oscuro. McCallan. ¿Había sido su boda la chispa que encendió ese fuego? Aquel ataque no se parecía en nada a los anteriores. No venían a saquear ni a intimidar. Venían a destruir, a matar, y lo habían hecho. El alma se le congeló cuando sus ojos tropezaron con los cuerpos de una mujer y su hijo. El niño no tendría más de 3 inviernos. La madre aún lo envolvía con su cuerpo, como si su abrazo pudiera bastar contra el filo de una espada. Pero no lo fue. La hoja los había atravesado a los dos. Fionn sintió cómo se le amargaba la boca con una mezcla imposible de rabia, pesar y asco. Como ceniza caliente en la lengua. Eso era justo lo que había querido evitar. Lo que había jurado evitar. Apartó la vista. Pero ya era tarde. La imagen se le había grabado a fuego en la mente, tan viva como una pesadilla que se niega a soltar el alma. Ordenó a sus hombres regresar a la Brock, alejados de miradas. No quería que todo el pueblo los viera. Su labor había terminado, y era hora de retirarse. Les debía más de lo que jamás podría decir con palabras. Sin ellos, nada de esto habría sido posible. Y ese pensamiento lo dejó desarmado, expuesto. Confiar en otros no era su forma. Pero pelear junto a esos hombres había sido diferente. Eran como él, no aprendices ni soldados, sino iguales. Guerreros templados por la vida y por la muerte, con habilidades que incluso superaban las suyas. Fionn, el líder, el que siempre debía estar al margen, se había sentido, por un momento, uno más. Y eso lo había cambiado. El pueblo comenzaba a despertar, como si saliera de un hechizo. Las puertas se abrían despacio, y los hombres del clan salían, aturdidos, con el miedo aún pegado a la piel. Entre ellos, Fionn vio a Caillean, que emergía de la capilla con un puñado de guardias. ¿Qué hacíais ahí dentro? ¿Por qué no luchasteis con los demás? Gracias a los cielos que habéis llegado a tiempo. Rituad, respondió Caillean, sin aliento. Fionn frunció el ceño. Iba a preguntar, a exigir explicaciones. Pero la pregunta murió en su garganta. Alguien salía de la capilla tras los guardias, y el mundo se detuvo. Un frío antinatural le trepó por la columna como una serpiente de hielo. El corazón se le encogió con un pánico tan visceral que le dejó sin aliento. No podía ser, pero lo era. Allí estaba ella, Aibhilin, su esposa, viva, con los ojos anegados en lágrimas y ese rostro pálido que parecía sacado de un sueño, o de un conjuro. Durante un instante que pareció eterno, se miraron, y entre los dos, algo antiguo y poderoso brotó sin palabras. Como si el mismísimo espíritu del mar, el Ceo Glass, la niebla que conecta los mundos, hubiera suspendido el tiempo. Un nudo se le formó en el pecho. No supo qué era. Dolor, horror, amor, todo mezclado en una corriente que lo arrastraba sin compasión. Podían haberla matado. Solo pensarlo le arrancó el alma. Quiso gritar, soltar un alarido que partiera el cielo. Pero entonces ella corrió hacia él, ignorando la sangre a sus pies, los cuerpos, el olor de muerte.
Lo ignoró todo, y se echó en sus brazos. Fionn sintió como algo ardía dentro de él. No era fuego, era algo más profundo, más real, un calor antiguo, como el de las hogueras que una vez encendieron los druidas para proteger a los suyos. La abrazó, con fuerza, como si al hacerlo pudiera sellar el mundo y detener el dolor. Murmuró palabras suaves, cálidas, que apenas recordaba haber dicho jamás. Palabras que no eran solo para ella, sino también para sí mismo. Porque en ese momento, él también necesitaba consuelo. Capítulo 41. La vigilia del cuervo. Con los ojos anegados en lágrimas, Aibhilin alzó el rostro hacia el hombre cubierto de sangre que la envolvía en sus brazos. Nunca había sentido tanto alivio al ver a alguien. Nunca había amado tanto la vida como en ese instante. Pero al reparar en el tajo que cruzaba su mejilla y el hematoma violáceo que oscurecía su ojo, el corazón se le encogió. «Estás herido», susurró, acariciándole la cara con dedos temblorosos, como si con el tacto pudiera borrar el daño. Pero Fionn se apartó con brusquedad, como si la ternura le quemara. «Estoy bien», gruñó, seco. Aibhilin frunció el ceño. Podía jugar al guerrero invulnerable ante los demás, pero cuando volvieran al castillo, lo curaría. A las buenas o a las malas. «Me alegra tanto que estés sano y salvo», dijo con suavidad. Había muchas galeras. No sabíamos qué estaba ocurriendo. Pero al escuchar el estruendo, supe que eras tú, que habías llegado. Fionn la miró, sorprendido, como si sus palabras lo golpearan desde un lugar desconocido. «¿Estás contenta de que yo esté bien?» Y esa sorpresa pronto dio paso a la furia. La sujetó por los hombros, conteniéndose, luchando contra el impulso de sacudirla. «¿Estás loca? ¿Y tú? ¿Sabes lo que habría pasado si no hubiera llegado a tiempo?» Aibhilin lo entendió al instante. No era ira, era miedo, puro miedo, a perderla, y lo disfrazaba como podía. Estaba a salvo en el santuario de la iglesia. El hermano Caolan nos escondió allí, explicó, mirando al joven clérigo que acababa de aparecer y se colocaba a su lado, como una presencia discreta y amable. Fionn clavó los ojos en él, visiblemente molesto. «No todos respetan el santuario», dijo, con voz tensa. «Y por eso tus hombres se quedaron en la puerta, vigilando, en lugar de unirse a los demás», respondió ella con calma. «No he estado en peligro, te lo juro. Aunque…» Calló. No quería preocuparlo más. Si alguien hubiera entrado, el hermano Caolan me escondió bajo el confesionario. No me habrían encontrado. Fionn volvió su mirada hacia el clérigo. Sus labios se tensaron antes de murmurar. «Os debo las gracias». El joven enrojeció. Hasta las pecas se le encendieron en las mejillas. «Soñábamos con que volvierais. Cuando escuchamos vuestra llegada, parecía que venía un ejército entero con vos», dijo con una sonrisa débil, mirando alrededor. «¿Dónde están?» Volvieron al castillo. Reuní a unos cuantos que quedaban. «Han salido en persecución». El hermano Caolan frunció el ceño, como si aquella explicación no lo convenciera del todo. «Entiendo», dijo, con tono ambiguo. «¿Quiénes eran?», preguntó Aibhilin, sin poder ocultar el temblor en la voz. «¿Por qué tanto odio?» «No lo sé, pero lo sabré», murmuró Fionn con una sombra oscura en la mirada. Aibhilin se estremeció. Esa mirada no prometía justicia. Prometía venganza. Y, por un instante, sintió pena por quien cayera bajo ese juicio. Había estado evitando mirar a su alrededor. Pero entonces el hedor, espeso como brea, se filtró en sus sentidos. El olor de la muerte. Ya no podía negar lo evidente. El horror estaba allí, impregnando el aire, pegándose a la piel. Fionn también pareció recordarlo todo al mismo tiempo. «Ven», le dijo,
intentando apartarla de allí. Pero algo en el suelo atrapó la atención de Aibhilin. Un detalle, una forma, un hilo invisible que la jaló. No. Espera, ven, no mires. Insistió él, queriendo protegerla. Ella se soltó. Déjame. Gimió con un nudo en la garganta. Avanzó unos pasos. Se arrodilló. La desesperación le nubló los sentidos. Una mujer yacía boca abajo, cubriendo con su cuerpo el de un niño. Aibhilin los reconoció. Eran la esposa del alguacil y su hijo. Acarició el cabello del pequeño, tan rubio y suave, aún tibio por el sol. Las lágrimas se desbordaron. Se volvió hacia su esposo, que se alzaba imponente bajo la luz, como una sombra armada surgida de un sueño de guerra. ¿Cómo podía vivir así? ¿Cómo soportaba ver esto una y otra vez sin quebrarse? ¿Qué clase de monstruo hace algo así? Fionn negó con la cabeza, sombrío. Y entonces una idea helada, como un presagio antiguo, se abrió paso en su interior. ¿Fue McCallan? Fionn apretó la mandíbula. No respondió de inmediato, pero su silencio pesaba. Es posible, admitió al fin, pero no es el único. Aibhilin miró de nuevo a la mujer y al niño, y una súplica muda se escapó de sus labios. Que no tuviera nada que ver con ella. Que no fuera por su culpa. Ven, dijo Fionn, rodeándola con cuidado para alejarla de allí. No pienses en eso. Pero ella se giró hacia él, furiosa, con la pena en carne viva. ¿Cómo no voy a pensarlo? ¿Cómo puedes ver esto y seguir adelante como si nada? ¿Es que no sientes? Los ojos de Fionn se endurecieron, azules y fríos como el hielo del norte. No puedo permitirme sentir, pero eso no significa que no lo haga. Y esas palabras, dichas con voz grave y baja, la golpearon como una ola. De pronto lo entendió. Ese silencio, esa distancia, eran su armadura. Era su escudo contra un mundo que solo ofrecía muerte y pérdida. Él necesitaba esa frialdad, porque si no, se rompería. Ella apenas conocía a esa mujer y a su hijo, y aún así sentía que algo dentro de sí se le partía en dos. ¿Qué sería perder a alguien con quien has luchado? A quien has amado o protegido durante años. Tembló, y comprendió por fin lo que su esposo llevaba a cuestas. Lo siento, susurró, tocándole el brazo con ternura. Él asintió, y la guió lejos del horror, aunque a cada paso ella sentía que el suelo se inclinaba, como si caminara sobre la cubierta de un barco azotado por la tormenta. El sudor perlaba su frente. Tenía náuseas. Apenas podía respirar. ¿Por qué saliste del castillo? ¿Qué hacías aquí? Preguntó él, preocupado. Aibhilin sintió que el mundo se le escapaba. No. Empezó a decir, pero las palabras se disolvieron. Todo se volvió oscuro, y cayó. Capítulo 42. El umbral entre el sueño y la vigilia. Aibhilin despertó envuelta en sombras densas como brumas de invierno. Los párpados le pesaban como piedras sumergidas en un río antiguo, y el calor la envolvía con una sofocante intensidad, como si yaciera sobre un lecho de llamas. Se revolvió bajo las sábanas, que se sentían ásperas y pesadas, casi como cadenas tejidas por el sueño. Una mano grande, cálida y firme, se posó en su frente, y el contacto le trajo un alivio inmediato, como si el tacto de un espíritu guardián la reclamara del abismo. Voces susurraban más allá del umbral de su consciencia, suaves como plegarias. Volvieron a cubrirla, y ella protestó con un leve murmullo, hasta que la negrura la envolvió de nuevo, acogedora y total. Al alba del tercer día, la segunda vez que abrió los ojos, la luz matinal se filtraba suavemente por los postigos. Parpadeó, desorientada, como si despertara en un mundo nuevo. Su cuerpo, aunque aún débil, se sentía extraño y ligero, como si hubiese dormido durante siglos bajo un hechizo de los Sidhe. Confundida,
Se incorporó un poco. ¿Cómo había llegado a su alcoba? El último recuerdo era de tierra temblando bajo sus pies y la voz de Fionn resonando en su pecho como un eco lejano. Al otro lado de la estancia, una figura se movía en una silla. Fionn, inmenso incluso en reposo, maldiciendo entre dientes mientras trataba de acomodarse bajo una manta que apenas cubría su torso. Aibhilin lo observó con ternura. Su expresión hosca, ese gesto entre el enfado y el agotamiento, la hizo sonreír sin querer. Fionn se levantó al instante, como si una cuerda invisible lo hubiese tirado hacia ella. «Estás despierta». La obviedad se le escapó de los labios con tal emoción que ella solo pudo sonreír, conmovida. Él estaba pálido, con el rostro surcado de líneas que hablaban de desvelo. Se había lavado la sangre del combate, pero no el peso de las horas. El cabello revuelto, la mandíbula por afeitar, y aún así, tan ferozmente hermoso como un dios celta salido del bosque. Aibhilin lo miró, frunciendo la nariz al señalar la dura silla de la que se había levantado. ¿Dormiste ahí? Fionn desvió la mirada, molesto. Estabas enferma. Ella se llevó una mano al vientre, buscando alguna molestia, pero no encontró más que un leve vacío. Recordaba el mareo, la sensación de caída, y luego nada. ¿Cuánto tiempo he estado así? 2 días, respondió él, con la voz cargada de una emoción difícil de nombrar. No volverás a ponerte enferma. Lo prohíbo. La firmeza de su voz la desarmó. Lo decía en serio. Aibhilin sintió un calor dulce en el pecho, aunque se contuvo de reír al verlo tan ceñudo. Haré todo lo posible por obedecer, mi señor, dijo, con falsa solemnidad. Él entrecerró los ojos, adivinando la burla, pero no la reprendió. Se sentó al borde del lecho, y sus ojos la recorrieron, como si necesitara convencerse de que estaba realmente allí, viva y a salvo. ¿Por qué fuiste al pueblo? Sabías que había fiebre. Aibhilin se irguió, con una chispa de orgullo. Porque soy la señora de este castillo, y era mi deber. Tú mismo me lo hiciste entender. ¿O se te olvida? Fionn frunció el ceño, avergonzado. Fui demasiado duro. ¿Fuiste? Alzó una ceja, divertida. Él bufó, pero no discutió. Aibhilin se maravilló. La muchacha que una vez se escondía en las sombras ahora se atrevía a replicarle al guerrero más temido de las tierras altas. Estoy acostumbrado a hablar sin rodeos, murmuró él. Y estaba furioso. Nadie suele desobedecerme. ¿Estás disculpándote? Fionn parpadeó, sorprendido por la pregunta. Luego, asintió, con cierta torpeza. Supongo que sí. No siempre tienes que tener razón. Y tú, me hiciste ver eso, solo que no sé bien cómo expresarlo. Aibhilin lo miró con ternura, emocionada por la rendija que se había abierto en su coraza. ¿Nunca has deseado tener a alguien con quien hablar, con quien compartir el peso? Ser Laird de un clan debe ser como llevar el cielo sobre los hombros. Él pareció considerarlo. Luego murmuró, como si habléis consigo mismo. Tal vez. Ella inclinó la cabeza, deseando entenderlo mejor. ¿Por qué cuesta tanto que compartas tus pensamientos? Fionn sostuvo su mirada. Sus ojos eran como lagos oscuros en una noche sin luna. Porque aprendí lo que cuesta confiar. Y lo que se pierde cuando hablas más de la cuenta. ¿Por lo de Duna Ilve? Él asintió. Mi padre fue traicionado por alguien a quien llamaba amigo. El Mormaer de Ross engañó a mi madre. Extrajo información de ella. Luego vino la masacre. Mi madre, mi padre, murieron. Mujeres, niños. Fue una carnicería. Aibhilin se cubrió la boca, horrorizada. Tú estabas allí. Sí, escondido con mis hermanos en la capilla. Mi padre vivió lo suficiente para contarme lo ocurrido. Mi madre no tuvo esa suerte.
Las lágrimas le brotaron a Ibhilin sin que pudiera detenerlas. Se acercó más, deseando abrazarlo. Y aún así, reconstruiste todo. ¿Tú solo? Él la miró con serenidad resignada. Era el heraldo, pero tenía solo 10 años. Sobreviví, dijo simplemente. Ibhilin apoyó la mano sobre su brazo con suavidad. Y no solo sobreviviste. Has hecho algo admirable. Tu clan tiene un líder que merece leyenda. Él bajó la mirada, incómodo con el elogio, pero no lo rechazó. Ella vio el niño que había sido, el joven que se había convertido en roca para sostener a los suyos. Y también al hombre que necesitaba, más que nada, ser amado por quien pudiera ver más allá de su escudo. Lo siento, murmuró Ibhilin. Me obsesioné tanto con que confiaras en mí que no supe verlo. Que te pedía. Ojalá lo hagas un día. Pero si no, aún así, te entiendo. No es desconfianza, dijo Fionn. Es miedo. Miedo de que algo te pase. Necesito que me creas cuando te pido que no te mezcles en esto. ¿Puedes hacerlo? Ibhilin lo miró, deseando que esa confianza fuera mutua. Asintió. Sí, aunque sabía que, llegado el momento, lo protegería también a su manera. Porque el amor, al final, no es solo obedecer. Es luchar por el alma del otro, incluso cuando éste aún no sabe que la necesita. Fionn parecía perdido en sus pensamientos, como si caminara por un sendero en la niebla. Cuando por fin habló, lo hizo con una voz que parecía medir cada palabra, como quien no quiere perturbar un hechizo frágil. Quiero proponerte un pacto, dijo con lentitud. Ibhilin lo miró sorprendida, abriendo los ojos como si él acabara de conjurar un milagro. ¿Un pacto? Repitió. Juraría que esas no son palabras que uses a menudo. Fionn entrecerró los ojos, a la defensiva, como un lobo joven al que le han pisado la cola. No las uso, admitió. Pero por ti, haré una excepción. El tono juguetón, casi burlón, la desarmó por completo. ¿Estaba bromeando? Ibhilin sintió que el alma se le aligeraba. Me siento profundamente honrada. Mi señor, dijo con teatral reverencia, como si estuviera frente al rey de los Fae. Fionn sonrió, y el mundo pareció detenerse por un instante. Esa sonrisa era como el sol abriéndose paso entre la bruma de un bosque escocés. Una ráfaga de verano en medio del invierno. Le suavizaba los rasgos, le quitaba años, le devolvía una luz olvidada. ¿Cuántos años tienes?, le preguntó de pronto, con espontaneidad. Él frunció el ceño, desconcertado por la pregunta. 31. Respondió, y volvió al hilo de su pensamiento. Si aceptas que habrá momentos en los que no podré contarte todo, prometo a cambio ser más. Hizo una pausa. Buscaba una palabra que parecía escapársele como un pez en el agua. ¿Comunicativo?, sugirió ella, mordiéndose el labio para no sonreír del todo. Fionn ladeó la cabeza, aceptando la palabra con una media sonrisa cargada de ironía. Sí, eso mismo. Ibhilin asintió, satisfecha. No era todo lo que deseaba, pero era un comienzo. Y los comienzos, como bien sabía, eran las raíces de todo lo que florecería después. Fionn alzó la mano y le apartó un mechón de cabello de la frente con una ternura inesperada. Sus ojos, del azul helado de un local amanecer, se posaron sobre ella con una intensidad que le hizo arder las mejillas. «Debo de estar horrible», murmuró ella, desviando la mirada. «Estás preciosa», susurró él, con una sinceridad tan clara como el agua de una fuente bendecida. Aquellas palabras, tan sencillas, tan verdaderas, la atravesaron con más fuerza que cualquier declaración grandilocuente. Las había oído antes, sí, pero jamás dichas así, como si fueran un regalo. Nunca me lo habías dicho, susurró, sorprendida.
Lo he pensado 100 veces, respondió él con naturalidad. Debo de haber perdido mi don para leer mentes, bromeó ella. Fionn rió, y ese sonido, profundo, lleno de vida, fue para Ibhilin lo más parecido a la música del canto de la niebla eterna. Quiso aferrarse a ese instante, guardarlo en su pecho como un amuleto. Pero cuando sus miradas se cruzaron, el aire se volvió más denso. Un silencio cargado de deseo llenó el espacio entre ellos. El cuerpo de Fionn, tan cerca del suyo, irradiaba calor y seguridad. Era como una hoguera en medio de la tormenta, como una promesa de algo que ella ya no quería postergar. Fionn se inclinó, y ella contuvo el aliento, anticipando el roce de sus labios. Pero, en lugar de besarla, le rozó la frente con ternura, como una bendición antigua. «Necesitas descansar», murmuró, retirándose. «Me siento perfectamente», protestó ella, con la obstinación dulce de una niña a la que se le niega un dulce. Pero él no cedió. Se incorporó con lentitud, como quien sabe que debe apartarse aunque el corazón se quede atrás. «Volveré más tarde. Si necesitas algo, llama a Morag». Ibhilin se quedó callada un instante, sin querer romper la atmósfera que los envolvía. «¿Morag ha estado aquí? Pensé que estaría ayudando a los heridos. Los hombres solo tienen rasguños y magulladuras», dijo él, restándole importancia. Ella sintió un alivio profundo. Aún así, el recuerdo de quienes no habían tenido tanta suerte cruzó por su mente como una sombra pasajera. Fionn ya iba hacia la puerta. «Descansa», añadió, antes de irse. «Le diré a Morna que venga a verte. No hace falta que». Pero la puerta ya se había cerrado con un suave clic. Ibhilin se quedó a solas, envuelta en el calor de sus palabras, y en ese anhelo latente que no se había consumado, pero que crecía como una llama suave, paciente, destinada a arder. Capítulo 43. Los días del equilibrio. La última luz del día comenzaba a desvanecerse cuando Fionn cruzó los portones del castillo. Las sombras se alargaban sobre las piedras centenarias como los dedos de un antiguo dios celta, acariciando la tierra. Él habría querido seguir junto al lecho de Ibhilin, velando su sueño como un druida silencioso custodiando el corazón de la tierra. Pero el deber, ese viejo tirano, lo había reclamado sin tregua. Por primera vez en su vida, aquel llamado le sabía amargo. Además del creciente rumor de un traidor entre los suyos, había recibido un mensaje envenenado de McLorcan. Exigía medidas inmediatas, aunque pusieran en peligro el frágil equilibrio que tanto había costado mantener. La política era un campo de batalla tan áspero como cualquier otro, pero mucho más desalmado, y sin embargo, lo que más le apretaba el pecho no era el deber, ni la amenaza. Era la imagen de Ibhilin cayendo al suelo como una flor herida por la escarcha. Por un instante eterno, había creído que la había perdido. Solo cuando sintió su débil pulso bajo los dedos y el leve aliento rozando su mejilla, su alma encontró un breve asidero. La curandera habló de una fiebre ligera, pero para Fionn no existían las fiebres ligeras cuando se trataba de ella. La furia lo había dominado, volcándose injustamente sobre la anciana, a quien amenazó con quitarle los años que aún le quedaban. No muchos, por cierto. ¿Qué sabía ella del pavor de un hombre al borde de perder aquello que daba sentido a su mundo? Ibhilin lo desarmaba de maneras que no comprendía. Había vivido en medio del hierro y el deber. Había aprendido a cerrar el alma como se cierra una trampa. Pero con ella, no podía. Tenía una luz propia, una dulzura persistente que se filtraba por cada rendija de su coraza. Lo desafiaba, sí, pero también lo cuidaba. Lo miraba como nadie lo había hecho jamás. Subió los escalones con paso denso. Como autómata,
Recorrió con la mirada el patio interior. Los guardias vigilaban desde los muros. Las criadas iban y venían, cargadas de platos y cuencos. Un par de mujeres extraía agua del pozo. Y allí, entre las almenas, la vio. Abe Hillin caminaba bajo el cielo gris con el cabello húmedo cayéndole sobre los hombros como seda oscura. El corazón de Fionn se desplomó en su pecho. La rabia le prendió fuego a la sangre. ¿Qué hacía ella ahí afuera? No entendía el peligro, el frío, lo frágil que aún era su cuerpo. Ella lo vio y le saludó con una mano, como si no notara la tormenta que crepitaba en su mirada. «¿Has vuelto?», dijo, demasiado alegre, demasiado ligera. «No te vi acercarte». Él no respondió. Solo se acercó a ella. La alzó entre sus brazos como si la rescatara del borde de un precipicio. Abe Hillin soltó un leve grito de sorpresa, pero no luchó. Fionn no se atrevía a mirarla. Sentía que si lo hacía, si se perdía en sus ojos, podría olvidar que debía protegerla incluso de sí misma. «Estás exagerando», susurró ella, con la voz dulce de quien intenta calmar a un animal herido. «Estoy bien, de verdad. No sigas», gruñó él, los dientes apretados, como si cada palabra doliera más que la anterior. Ella suspiró y, con ternura, le rodeó el cuello con los brazos, posando su mejilla sobre su pecho. Ese simple gesto quebró algo en él. Una ternura feroz se abrió paso a través de su ira, como el sol que atraviesa una tormenta. Entraron en el salón bajo la mirada silenciosa de criados y soldados. Si pensaban que su Laird había perdido el juicio, que así fuera. Fionn no soltó a su esposa hasta llegar a sus aposentos. Allí, tras cerrar la puerta de una patada, se quedó inmóvil por un instante, como si su cuerpo se negara a separarse de ella. Finalmente, la depositó en la cama con el cuidado con que se posa una ofrenda sagrada sobre el altar. Abe Hillin lo miró con dulzura y alzó una mano para tocarle la barbilla, obligándolo a enfrentarla. «Lo siento», susurró. «No quería preocuparte. Tienes el pelo mojado», dijo él, como si con eso pudiera justificar lo que sentía. «Me he dado un baño. Podrías resfriarte», espetó, aunque sabía lo absurda que sonaba su preocupación. Ella dejó escapar una risita y meneó la cabeza. «Eso es un cuento de nanas, Fionn. No es la primera vez que salgo al aire con el cabello mojado, y estoy bien. Morag dice que ya no necesito reposo». El rostro de Fionn se ensombreció. «¿Y qué sabrá Morag de una criatura como tú? Esa mujer es más terca que una mula Highlander». Abe Hillin sonrió abiertamente. «Puede que no sea tan grande como ustedes, pero soy fuerte. Aunque a veces he deseado no serlo tanto». Fionn alzó una ceja, sorprendido por su tono. Entonces recordó algo. «Tu hermana. Me contaste que solía enfermar de pequeña». Abe Hillin asintió con un dejo de melancolía. «Orlaith siempre fue frágil. Yo apenas caía enferma. A veces deseaba que me pasara a mí, solo para que ella pudiera descansar un poco. No es así como funcionan los dones», dijo él, sin pensar, con una suavidad que apenas le reconocía a su voz. «No debemos cargar con culpa por lo que se nos ha dado al nacer». Ella lo observó con ojos oscuros, profundos como un lago gaélico en invierno. «Tú sí lo haces. Te culpas por haber nacido primero». Él se cerró, por instinto, borrando toda emoción de su rostro. Pero su mirada tropezó con la de ella, recordándole la promesa de ser sincero. «Tal vez, un poco. Cuando éramos niños, me parecía injusto tener que ser Laird por unos minutos de diferencia. Pero aprendí a aceptar que la vida no es justa. Solo podemos hacerlo mejor con el papel que nos toca. Mira», dijo ella, sonriendo como si el sol saliera tras las nubes.
No ha sido tan difícil, ¿verdad? Él gruñó algo ininteligible, como si hablara de torturas. Pronto hablarás tanto como el pequeño Tad. Fionn puso los ojos en blanco. Por los dioses, que no. Ese chiquillo no calla ni dormido. Se rieron, y la risa compartida se transformó en algo más. Un calor súbito, una conexión palpable. Él sintió el roce de sus piernas, el aroma de flores sobre su piel recién lavada, la forma en que su boca lo tentaba sin decir una palabra. Un temblor eléctrico le recorrió el cuerpo. El deseo se encendía como una llama en lo hondo de su vientre. Su boca apenas estaba a un suspiro de la de ella. Ibhilin lo miró, sus labios entreabiertos, respirando su nombre sin pronunciarlo. Fionn sintió que se perdía, pero se obligó a recordar. Aún estaba débil. Se apartó con esfuerzo sobrehumano. «Descansa», murmuró. «Volveré a verte más tarde». Ella frunció el ceño, decepcionada. Lo miró, y de pronto la picardía destelló en sus ojos. «No quieres», se interrumpió. Pero su sonrisa traviesa decía lo que sus labios callaban. «Ya veo que sí», susurró, deslizando una mano sobre su muslo. El músculo se tensó como una cuerda tirante. Su caricia era fuego, fuego antiguo, sagrado. Él cerró los ojos por un momento, y supo que aquella mujer, con su risa, su ternura y su deseo, era capaz de hacerlo arder hasta los huesos. «Por favor», dijo Ibhilin, su voz apenas un soplo de viento sobre un lago en calma. «Quédate». La mano de Ibhilin se deslizó con suavidad por su muslo, como un susurro de viento antes de la tormenta. Fionn sintió cómo su pulso se desbocaba. Bastaba un roce más para perder el control, pero resistía, como un muro que no cede ante la marea. Estaba por detenerla cuando sus labios pronunciaron, en un hilo trémulo: «Te necesito». Ese simple ruego se coló en su pecho como un eco de su propia soledad. La miró. Había un rubor tenue en sus mejillas, el color de una rosa silvestre despertando al sol. «No quiero herirte», dijo, con voz tensa, como si con ello pudiera protegerla también de sí mismo. Pero su mirada se suavizó, como el reflejo de la luna en un lago. «No vas a hacerlo», respondió ella, con una confianza que desarmaba. La caricia que siguió fue apenas un roce, pero encendió en él un fuego antiguo, de esos que no conocen la contención. Cerró los ojos, aferrado al último hilo de cordura. «Prométeme», murmuró, «que si algo no está bien, me lo dirás». Ibhilin esbozó una sonrisa traviesa, esa que a veces llevaban las druidas en las leyendas, justo antes de lanzar un hechizo. «Creo que ya me siento débil. Peligrosamente débil», susurró, acercándose a su oído. «Y me temo que estaré completamente satisfecha». Él no pudo más. El muro se quebró. La besó con fuerza, con esa mezcla de alivio y deseo que había guardado demasiado tiempo. Los labios de ella eran suaves como miel tibia, y su sabor se le quedó grabado como un antiguo cántico. El aliento entrecortado de Ibhilin alimentaba su anhelo. La tela que los separaba era un obstáculo insoportable, una barrera que debía desaparecer. Se apartó de golpe, interrumpiendo el beso. El suave gemido de ella, como un maullido dolido, le hizo soltar una sonrisa involuntaria. Se irguió y comenzó a desatar el broche de su brat, dejando que la prenda cayera. Ibhilin lo observaba sin disimulo, como si el cuerpo de Fionn fuera un misterio que ansiara resolver. Cuando sus ojos recorrieron su espalda y se fijaron en su costado, frunció el ceño. «¿Qué es esa marca?». Él se encogió de hombros, con una sonrisa torcida. «Un tatuaje con glasto. Me lo hicieron al nacer. Es una vieja costumbre, para señalar al primogénito. Había oído hablar de ellos, pero nunca vi uno». «¿Qué significa?» «Mor», dijo él.
Luego tradujo, grande. Aibhilin ladeó la cabeza, con un destello pícaro. Muy apropiado. Él arqueó una ceja. Chica mala. Sabes que More es solo un título para el mayor. Aún así, me gusta el diseño. Es irlandés. Dijo, con la voz tensa. Su cuerpo reaccionaba con una urgencia que no podía disimular. Su sola cercanía lo hacía temblar por dentro. Fionn se sentó en el borde del lecho y la hizo girar para quedar frente a él. Era su turno de explorar, de conocerla con reverencia. Comenzó a desatar los lazos de su vestido, ayudándola apenas hasta dejarle espacio para que lo hiciera sola. «Desvístete para mí, Aibhilin», pidió, con voz ronca. Lentamente, ella obedeció, y el rubor en sus mejillas se tornó más vivo, pero sus ojos no se apartaron de los suyos. Se quitó la capa, la túnica, las zapatillas, las calzas. Cada prenda caía como una hoja al final del verano. Cuando llegó al vestido, lo levantó con parsimonia, como si deshojara un misterio. Fionn se tensó. El aire a su alrededor se volvió más espeso, cargado de una electricidad invisible. Cuando por fin ella dejó caer la última prenda, quedó desnuda ante él, bañada por la luz dorada que entraba por la ventana como una bendición de los dioses antiguos. Era un poema hecho carne. Su piel parecía tejida con hilos de luna. Su cuerpo, un pequeño templo de curvas y armonía, se ofrecía con humildad y orgullo a la vez. «Acércate», ordenó él, con voz baja, temblorosa de emoción. Ella se acercó, insegura, pero decidida. Fionn la miró con intensidad. «Debo asegurarme de que estás bien». Ella dudó. «¿En serio?» «Sí, cada parte de ti», respondió, acariciando con la yema de los dedos la curva de su cadera, como si cada centímetro de su piel fuera sagrado. Aibhilin se recostó en el lecho con una belleza serena, como una ofrenda de los dioses. Fionn se arrodilló junto a ella, comenzando por besar sus labios, su mandíbula, el cuello. Se hundió en el aroma de su cabello, húmedo aún, con un dejo a lavanda y brisa. La recorrió sin prisa, como si su cuerpo fuese un mapa antiguo que debía leerse con el alma. La besó en cada rincón, en cada latido. Ella temblaba, entregada al placer de sentirse descubierta. «Eres como un canto celta», susurró él. «Cada nota tuya vibra en mí». El deseo lo devoraba, pero se contenía, sabiendo que cada instante era único y sagrado. Ella, bajo él, era un suspiro hecho realidad. Un sueño que había esperado demasiado para tocar. Y cuando por fin sus ojos se encontraron de nuevo, la conexión fue total, profunda, más allá del tiempo o del cuerpo. «Mírame, Aibhilin», dijo con suavidad. «Quiero que estés conmigo, en todo». Ella asintió, sin palabras, mientras el mundo desaparecía a su alrededor. Solo quedaban ellos dos, bajo el amparo de la luz antigua, como si los viejos dioses los observaran y bendijeran desde las sombras del bosque. Aibhilin sentía que flotaba entre mundos, como si las puertas del Side, el otro mundo de los antiguos cuentos, se hubieran entreabierto, para dejarla pasar. El roce de Fionn sobre su piel la había llevado al umbral de algo que trascendía lo físico. Cada beso, cada caricia, era un conjuro tejido con dedos y labios, uno que deshacía sus defensas y la dejaba temblando entre las manos de un dios con corazón de guerrero. Cuando comprendió lo que él se disponía a hacer, su cuerpo entero se tensó. No por miedo, sino por la sacudida de una expectativa tan intensa que apenas podía sostenerla. Fionn, tan seguro y reverente a la vez, descendía por ella como si fuera tierra sagrada, como si cada parte de su ser mereciera ser adorada. Y entonces, en un instante suspendido, la estremeció una ola de placer inesperada y profunda.
Era como si él hablara un idioma antiguo, uno que ella no conocía pero que su cuerpo sí recordaba. Sus pensamientos se dispersaron como hojas al viento, y lo único real fue el momento. El calor, la entrega, la dulce rendición. Su nombre escapaba de sus labios una y otra vez, como una oración perdida entre jadeos. La marea del deseo subía, la empujaba, la envolvía por completo, y Fionn, incansable y devoto, la sostenía en sus brazos mientras la guiaba a través de ese trance sagrado. Cuando finalmente él la estrechó contra sí, no hubo prisa, ni urgencia. Solo la quietud de dos cuerpos fundidos, respirando al mismo ritmo, como si hubieran danzado 1000 veces en otras vidas. Fionn la cubría con su cuerpo, protegiéndola del mundo exterior, y ella sentía que por fin estaba en casa. El calor de su pecho, el latido firme de su corazón, y la manera en que la abrazaba, como si el tiempo pudiera detenerse entre sus brazos. Todo eso era más íntimo que cualquier roce. Ibhilin sintió que algo dentro de ella se abría como un brote bajo la lluvia, una ternura antigua, un amor que nacía sin permiso. Y luego, él empezó a moverse, sin palabras, sin romper el hechizo, como si su cuerpo también supiera el ritmo exacto del alma de ella. Cada movimiento era una ofrenda. Sus ojos no se apartaban de los suyos, y en ellos, Ibhilin vio algo más que deseo. Vio promesa, vio esperanza, vio a un hombre marcado por la guerra que, por fin, encontraba paz en una mujer. Sus cuerpos se entrelazaban como ríos que se funden, lentos al principio, luego más urgentes, más vivos. El fuego crecía otra vez, pero era distinto, más hondo, más cálido, como un canto antiguo que recorría su piel y su espíritu. Ibhilin se aferró a él, sintiéndolo por completo, dentro y fuera, cuerpo y alma. Fionn se tensó sobre ella, la mandíbula firme, los ojos brillantes de emoción contenida. Y cuando la llamó por su nombre, su voz fue un susurro feroz, como si con esa simple frase la reclamara sin cadenas, solo con verdad. Ella cayó con él, no en un estallido, sino en una suave y poderosa rendición. Una corriente los arrastró a los dos, brillante y profunda, como si el universo los meciera en un vaivén eterno. Y en medio de ese remolino, Ibhilin creyó, por un instante, que sus sueños, los más íntimos, los más puros, estaban al alcance de su mano. Capítulo 44. En la bruma te amé primero, en la bruma te amé primero, cuando el alba no tenía rostro, y el mar callaba bajo el peso del cielo. No supe tu nombre, pero ya temblaba el musgo bajo mis pies, como si tus pasos fueran míos. Te soñé antes del viento, antes de que el halcón se alzara, sobre las ruinas del verano. Y aún así, eras real, la curva de tu sombra sobre la roca, la huella tibia de tus dedos en mi piel que aún no era. Oh amor, nacido sin tiempo ni testigo, ni promesa ni altar, solo esta isla y su silencio, y el roce eterno de tu alma en la mía, como la espuma toca la orilla, siempre y nunca, suave y feroz, amada y perdida. La luz dorada de la mañana se filtraba entre las cortinas de lino, derramándose como una bendición sobre el lecho deshecho. Ibhilin yacía sobre el pecho cálido de Fionn, con el infolio de cuero antiguo descansando sobre su vientre desnudo, como si los ecos de historias pasadas quisieran posarse también en su piel. Sus piernas estaban enredadas entre las sábanas, aún tibias por la pasión compartida. Desde la ventana, el aire fresco del alba traía consigo el aroma de la turba y la sal marina, ese perfume salvaje del norte que ella ya sentía como suyo. Leía en voz baja, aunque el intento era vano. Fionn, como un niño travieso, interrumpía cada pocas líneas con comentarios que rompían el ritmo solemne de las hazañas artúricas, justo cuando Lornan, noble hasta el absurdo,
Descendía a una carreta para salvar a su dama. Una carcajada ronca rompió la quietud. Ibhilin lo fulminó con la mirada, aunque la amenaza en sus ojos se diluyó entre la ternura. Si vas a arruinar la historia, dejaré de leer, dijo con fingida severidad. Fionn se encogió de hombros. Estos caballeros y sus estúpidos códigos, refunfuñó. Una carreta. Yo me arrastraría por un lodazal si eso significara salvarte. Y fue en ese momento, al oír semejante barbaridad dicha con total sinceridad, que Ibhilin sintió cómo se le deshacía el enfado. ¿Qué hechizo tenía ese hombre, capaz de hacer del fango una promesa romántica? Se inclinó y le robó un beso fugaz. Eres imposible. Y sí, tierno, añadió con una sonrisa. Fionn entrecerró los ojos, ofendido en broma. Tierno no soy, te lo demostraré. Y la atrajo hacia sí con una firmeza cargada de deseo. El libro resbaló entre ellos mientras Ibhilin, riendo aún, se acomodaba encima de su marido. Con una naturalidad nacida de la intimidad compartida, sus cuerpos se encontraron una vez más, como si danzaran una música antigua que solo ellos podían oír. Se movió sobre él con un ritmo suave, profundo, envolviéndolo con todo su ser. En el calor de su abrazo, no había pudor ni inseguridad. Se habían aprendido el uno al otro con paciencia y juego, con silencios y caricias. Ibhilin conocía cada rincón de él, y él la leía como si sus suspiros fueran un lenguaje secreto. Fionn la sostenía con manos firmes y reverentes, recorriendo su piel como si bendijera un templo. Ella arqueó la espalda, ofrendando su cuerpo con la libertad de quien se sabe amada, y descendió con lentitud, deslizándose en círculos suaves, marcando su propio compás. Cuando la marea del placer empezó a crecer, él buscó con precisión ese punto que hacía que su alma entera palpitara. Ibhilin se rindió, con un gemido que fue al mismo tiempo ofrenda y liberación. El mundo se desdibujó en el instante en que él también cayó con ella, llevados ambos por esa corriente sagrada que nace donde el cuerpo y el corazón se encuentran. Después, le sujetó el rostro con ternura y volvió a besarla, más suavemente esta vez. Eso fue lo bastante tierno, murmuró contra sus labios. Mucho mejor que una carreta. Rió a Ibhilin, acurrucándose contra su pecho mientras recuperaba el libro de entre las sábanas. ¿Quieres que termine el capítulo o no? Él gruñó como si tal idea le pareciera un suplicio, pero se acomodó sin protestar. Ibhilin, sin embargo, sabía que le gustaba más de lo que admitía. Leyó el resto sin interrupciones, y cuando cerró el infolio, Fionn se levantó a regañadientes para vestirse. Ella lo observó sin disimulo. Aunque llevaba 2 semanas despertando entre sus brazos, su asombro no se había desvanecido. Seguía sintiendo que cada día con él era un regalo del cielo. O de la sangre de la colina, sagrada, que al fin se habían apiadado de ella. Él había cambiado. Lo sentía en cada gesto, cada silencio. Había aprendido a mostrarle más de sí mismo, a abrir la puerta entre sus almas, aunque aún no la dejara pasar del todo. Ibhilin entendía las sombras que lo rodeaban, esas que venían de una infancia quebrada y del eco de padres perdidos demasiado pronto. No lo culpaba por construir murallas, solo deseaba que, con el tiempo, la dejara cruzarlas. Pero aún existía una distancia, una doble vida, una parte de él que parecía seguir perteneciendo a otro mundo, lejos del lecho compartido, del calor de su abrazo. Fionn se vestía con movimientos rápidos, casi mecánicos. Se enjuagó los dientes con vino y se limpió con una mezcla áspera de menta y sal. Un ritual extraño pero propio de un guerrero de su tiempo. Se echó agua fría en el rostro, y aunque el gesto fue firme, Ibhilin vio lo que el agua no podía borrar.
una tensión que surcaba su frente, un destello ausente en su mirada. ¿Qué te preocupa?, preguntó suavemente, temiendo ya la respuesta. ¿Serían los rumores sobre la creciente enemistad entre Bruce y Comyn? ¿O el temido conflicto que se avecinaba entre Escocia e Inglaterra? Ahora que conocía su pasado, comprendía su deseo de mantenerse al margen. Había resucitado su clan desde las cenizas, y no era poca cosa lo que había arriesgado por protegerlo. Él sacudió la cabeza con una sonrisa evasiva. Solo algo que he evitado por demasiado tiempo, respondió, volviéndose hacia ella. Puede que me ausente unos días. Aunque intentó ocultarlo, Aibhilin no pudo evitar la punzada de desilusión. No por la partida en sí, sino porque aún no confiaba lo suficiente como para compartir con ella su carga. ¿La creía demasiado frágil? ¿Demasiado fácil de romper? Paciencia, se dijo. Tenemos toda una vida. Fionn se inclinó y la besó una última vez, como si supiera que ella luchaba contra esa pequeña tormenta silenciosa en su interior. Cuando se marchó, Aibhilin lo vio desaparecer por la puerta con el corazón apretado. ¿Y si ese día había llegado? ¿Y si ahora él partía no solo de su lado, sino hacia la guerra? Capítulo 45. Cuando la niebla susurra tu nombre. A estas alturas, a Fionn ya no le sorprendía la facilidad con la que Aibhilin le leía el alma. Lo que sí le incomodaba era sentirse tan desnudo ante ella. Había algo que lo inquietaba, una sombra que no podía seguir esquivando. MacLorcan le había dado una orden, y el tiempo para cumplirla se agotaba. Pero ella también era un libro abierto para él. Sabía que su silencio la hería, aunque ella fingiera comprensión. El equilibrio que habían construido con tanto cuidado comenzaba a resquebrajarse, y cuanto más se acercaban, más profundo parecía el abismo que se abría entre ellos. Lo que más desconcertaba a Fionn era el deseo de contarle la verdad. Llevaba años guardándose todo dentro, construyendo muros con su silencio. Pero ahora, bastaba con aflojar una piedra para que la presión amenazara con derribarlo todo. Quizá había cometido un error al permitirse abrirse un poco. Pero no podía negar que hablar con ella aclaraba su mente, como la brisa que despeja la niebla en las Highlands. Aibhilin se recogió un mechón tras la oreja y se arrebujó bajo la manta, con las rodillas dobladas como una niña perdida en pensamientos que no quería compartir. ¿Has descubierto quién estuvo detrás del ataque?, preguntó, con voz neutral, casi ausente. Fionn reconoció el filo oculto bajo su tono calmado. Aunque ella ya no lo acosara con preguntas sobre sus idas y venidas, deseaba saber. Siempre deseaba saber. Frunció los labios, como si el gesto pudiera contener la rabia. No, en realidad, MacLuir y MacRohan habían regresado de su expedición con menos hombres de los necesarios y pocas respuestas. Habían perseguido galeras enemigas hasta atrapar a una, pero ni siquiera la temida destreza de MacRohan para arrancar secretos había revelado quién movía los hilos en las sombras. Todavía no, añadió Fionn con la mandíbula apretada. Pero lo sabré, en cuanto encuentre al traidor. Se interrumpió, como si sus propias palabras le hubiesen mordido la lengua. Un error. Uno que no tardó en hacerse evidente. Aibhilin se enderezó de golpe, los ojos muy abiertos. ¿Un espía? Él asintió, irritado consigo mismo por no haber sido más cuidadoso. Es lo más probable. Todos los ataques han ocurrido cuando estaba fuera, o cuando se suponía que lo estaría. Es demasiada coincidencia. ¿Sabes quién es? No, podría ser cualquiera, repitió, y la palabra pareció más amarga la segunda vez. No salgo del castillo en secreto, pero mis hombres están alerta. Cualquier señal extraña, cualquier movimiento sospechoso, me lo comunican. Había ordenado vigilarlo todo.
desde los recién reclutados hasta el escribano. Incluso a Ruadan. Pero después de ver cómo el clérigo había protegido a Ibhilin, sus sospechas se habían diluido como bruma al sol. Podía adivinar el torbellino de pensamientos que se agitaba en su mente. Quizás su torpeza, al final, había sido necesaria. Un áspid no se caza a ciegas, y si ella estaba en peligro, era mejor que supiera que el veneno rondaba cerca. Solo unos pocos hombres de confianza están al tanto. Esto es serio, Ibhilin. Grave. Espero no equivocarme al confiar en ti. Ella negó con la cabeza de inmediato. Jamás. Le sonrió, cálida, como si su lealtad fuese algo sagrado. Gracias por decirme la verdad. Inclinó la cabeza. ¿Es por eso que te marchas? En parte. Mis hombres vigilarán el castillo, aunque dudo que se atrevan a otro movimiento tan pronto. Pero no quiero que salgas. Prometiste no hacerlo. El mensaje era claro. No hacía falta que le explicara lo obvio. No se metiera en sus asuntos. Voy a aburrirme. Se quejó ella con un mohín, como una barda sin historias que cantar. Fionn contuvo la sonrisa que le subía por la comisura de los labios. Creí que estabas trabajando en un nuevo estandarte para el salón. Ella entrecerró los ojos. Sabes bien que es un desastre. Tengo manos de leñador para la aguja. Él soltó una risa baja. Seguro que encontrarás algo con lo que entretenerte. Si no hubieras desterrado a tu hermano y su mujer, al menos tendría con quien conversar. La frase cayó como piedra en agua tranquila. Un tema delicado. Ella no entendía que, a veces, ser líder implicaba elegir entre el corazón y el deber. Saoirse estará aquí. Desde que sospechaban la existencia de un traidor, era demasiado peligroso dejar que la mujer siguiera yendo al Brock. Los hombres, sin sus comidas, gruñían como osos desvelados. Ibhilin arqueó una ceja. ¿Pretendes que me haga amiga de tu amante? Ex-amante. La corrigió con suavidad. Pero sigue siendo mi amiga. Dale una oportunidad. Te agradará. Ella bufó. Un sonido cargado de escepticismo. Los hombres no sabéis nada. Seguro que ella no quiere ser amiga mía. Fionn no tenía la menor idea de si eso era cierto. Pero tampoco iba a intentar descifrar la lógica de las mujeres. Se inclinó para besarla. El beso fue largo. Más de lo que pretendía. Pero cuando se apartó, vio el efecto que había causado. Los labios entreabiertos, la mirada vidriosa, las mejillas teñidas de rosa. Dioses, cómo le gustaba verla así. Volveré antes de que puedas echarme de menos, murmuró. Y aunque no lo dijo en voz alta, ella ya lo estaba echando de menos desde el momento en que supo que se iría. Capítulo 46. Donde la bruma guarda secretos. Ibhilin había logrado, aunque solo por un instante, distraer a Fionn de la sombra que lo envolvía. Pero la tregua fue breve. Sus pensamientos regresaban una y otra vez al peso que lo oprimía. Maldito Bruce. Que los dioses arrastren a McLorcan. La deslealtad, el silencio impuesto, le quemaban más que cualquier herida en batalla. Había nacido para luchar con la espada en alto, no para moverse en las sombras del engaño. Aquellos hombres eran su hermano de sangre, no simples soldados. Merecían la verdad. Una escolta encubierta no podía forjarse en la mentira. Si él fuese quien mandara, Bruce y McLorcan habrían recibido ya su respuesta. Y no sería cortés. Pero pronto, muy pronto, esa decisión dejaría de pesar sobre sus hombros. En apenas 3 semanas, McLuir asumiría el liderazgo, sin saber aún el precio que la corona les estaba haciendo pagar. Era la última prueba. Face Neismore. La perdición, esperaba. Los hombres se reunieron en torno a él, el crepitar del fuego arrojando sombras danzantes sobre sus rostros endurecidos por la batalla. Les explicó la misión. Había sido un largo camino hasta aquel momento.
Pero finalmente, Fionn había conseguido lo impensable. Silenciarlos. No podéis estar hablando en serio. Soltó McGowan, con la temeridad del que aún no entiende las reglas del juego. La mirada de Fionn fue su única respuesta, y no necesitaba traducción. Era la prueba final para el Fianna de Fionn McCumail, dijo, invocando la leyenda de los guerreros elegidos por el gran héroe gaélico. Eso es un mito, refunfuñó Magdara. Ningún hombre puede protegerse de una lluvia de lanzas estando enterrado hasta la cintura con solo una rodela como escudo. Fionn sonrió. Esa media sonrisa que presagiaba algo terrible y cierto. No os lanzaremos todas a la vez, concedió. Y podréis llevar cota y yelmo. No somos bestias. McAlpin, siempre sereno, intervino. Puede hacerse. 10 lanzas, quizá más, si los nervios no os traicionan. Lo esencial es no temer. Fácil lo decís vos, respondió Magdara. Vos crecisteis esquivándolas desde la cuna. Fionn sabía que el miedo no era enemigo de esos hombres, pero sí el exceso de confianza. Y la prueba no era solo de destreza, era de alma. Mientras entrenaban, lanzas volaban una tras otra bajo la mirada vigilante de McAlpin. Primero eran solo varas, luego puntas envueltas en cuero. Por último, la verdad, lanzas con filo. Uno a uno, fueron enfrentándose al rito, excepto McGowan, que acabó con un hombro amoratado. Todos lograron atrapar las lanzas. El miedo había sido domado. Por ahora, Fionn cavó el hoyo él mismo. No podía pedirles arrojo sin dar ejemplo. El hueco era estrecho, apenas lo suficiente para girar, pero adecuado para lo que debían enfrentar. McLuir fue el primero. Se despojó de sus armas, quedándose con la cota, el yelmo y su rodela, donde un águila pescadora, emblema de su linaje, abría las alas en vuelo. Fionn alzó la mano. Una sola gota de sangre. Y no habréis pasado. El guerrero asintió, sin miedo. Las lanzas comenzaron a volar. McLuir halló el ritmo como si lo hubiera nacido con él, girando, atrapando, bloqueando. La última lanza, lanzada por Fionn, rozó su escudo, clavándose en él. 10 lanzas en el suelo, una en la rodela. Había vencido. Los demás, al ver que se podía lograr, se lanzaron con renovada esperanza. El último fue McAlpin. Mientras se preparaba, las risas amuiriamban, la tensión disuelta en camaradería. Pero Fionn sabía que el momento más peligroso llega cuando se baja la guardia. ¿Listo?, le preguntó. McAlpin asintió. Fionn hizo la señal. Las lanzas comenzaron a silbar. McAlpin dominaba el ritmo, sus movimientos precisos, seguros. Pero cuando Magdara lanzó la suya, Fionn lo hizo también, rompiendo el compás. McAlpin atrapó la primera, pero no vio la segunda. Se inclinó en el último instante, evitando el impacto directo. Aún así, la lanza de Fionn le rozó el brazo, tiñendo su manga de rojo. Un silencio denso cayó como niebla. Todos miraron la herida. Había sangre. McAlpin bajó la mirada, comprendiendo sin que nadie hablara. Recogeré mis cosas, dijo, con la voz firme. Nadie lo detuvo. Caminó hacia la Brock bajo la mirada estupefacta de sus compañeros. Lo necesitamos, protestó McGowan. Es el mejor rastreador de Escocia. No ha superado la prueba, respondió Fionn, su tono helado. Porque vos hicisteis trampa. Un silencio afilado como un filo cortó el aire. Los hombres sabían lo que McGowan acababa de poner en juego. Fionn se volvió hacia él, la sombra de la muerte en sus ojos. Si esto fuera un duelo, estaríais muerto por esas palabras. McGowan palideció. En la guerra no hay trampas, continuó Fionn. McAlpin se confió, y la confianza,
En nuestro oficio, mata. Esta guardia no se forja en la facilidad. Debe estar preparada para lo imposible. McLuir le lanzó una mirada difícil de interpretar. Fionn lo comprendió en el acto. No soy parte de vuestro nosotros. El capitán tiene razón. Terció Macdara. Todos nos relajamos. Volveré a pasar la prueba con él. Fionn lo miró largamente, admirando el vínculo que había nacido entre antiguos enemigos. Pero su voz fue inmutable. McAlpin ya tuvo su oportunidad. Ahora nos toca avanzar. McFerhys y Lomond tomarán su lugar. Ninguno discutió. Sabían que no serviría de nada. Se alejaron con el alma en ebullición, pero obedecieron. Fionn acompañó a McAlpin solo, hasta la galera que lo llevaría de regreso. ¿Lleváis todo? McAlpin asintió. Lo lamento, muchacho. Desearía que fuese distinto. Sí, capitán. Lo comprendo. Fionn señaló su brazo. ¿Cómo va? Bien, dijo McAlpin, pero llevó la mano al otro brazo, el derecho. ¿Dónde? En secreto. Fionn había marcado su piel con un tatuaje la noche anterior. Un símbolo, una promesa. Aunque los demás no lo supieran, él seguía siendo uno de ellos. Si estáis en peligro, sé lo que debo hacer. Fionn le apretó el brazo. La despedida de un hermano. Vas Roim Hale. Antes morir que rendirse. Repitió McAlpin con fuego en la voz. Luego subió de un salto a la galera y partió. Fionn lo vio alejarse, hasta que desapareció entre la bruma marina. Ahora son 10, pensó. Pero en su pecho ardía la certeza de que, cuando llegara el momento, el 11º volvería. Capítulo 47. Un juramento entre las olas. Fionn apenas llevaba unos días lejos cuando Ibhilin empezó a sentir la punzada de su ausencia. Era una inquietud silenciosa, como una bruma que se colaba bajo las puertas, envolviéndola por dentro. Había esperado que el tiempo pasara más rápido en compañía de Lady Saoirse, pero pronto entendió que la cortesía de la dama era solo eso, un barniz educado sobre emociones no resueltas. Ibhilin no podía culparla. El corazón no se despoja fácilmente de viejos amores, y Saoirse, aún atrapada en los ecos de lo que pudo haber sido con Fionn, no estaba lista para la amistad. Así, Ibhilin se volcó en el único consuelo que le quedaba: caminar. Después de los paseos matinales con el hermano Caolan, empezó a deambular también al anochecer, siguiendo el sendero que bordeaba la muralla como si al hacerlo pudiera rodear también su propia soledad. Aquella noche, el cielo despejado era una bendición rara sobre la isla de la bruma. Las estrellas colgaban tan cerca que parecía que una podía alzar la mano y tocarlas, como si fueran las luces titilantes de Tirna N o con acento agudo G, el otro mundo del que hablaban las viejas leyendas. El viento le cortaba las mejillas, pero ella se mantuvo firme entre las almenas, dejando que el frío la despejara. Abajo, el mar rugía contra el acantilado, y la espuma blanca de las olas parecía danzar como espectros sobre la negrura líquida. Fue entonces cuando lo vio. Allí, entre las barcas, destacaba un birlín imponente, la figura de un halcón grabada en la proa como un presagio. Ibhilin sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó, con una claridad punzante, la primera vez que había visto aquel navío. Recordó también a Ruadan. Y si él, antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, el mismo Ruadan apareció, saliendo apresurado del salón principal. No la vio, oculta en la sombra de las almenas. Descendió con premura por la escalera que conducía al muelle, como si lo esperaran. Ibhilin se inclinó, tratando de ver con claridad, pero desde allí no podía distinguir qué ocurría abajo. Pasaron unos minutos. Luego, él regresó con la misma urgencia, subiendo los escalones de piedra y desapareciendo otra vez en el interior.
Su corazón palpitaba con fuerza. Aquel movimiento furtivo no era fácil de justificar. Podía ser inocente, sí. Pero entonces, ¿por qué había mentido Ruadan aquel día? ¿Por qué negar que había recibido un mensaje? El impulso de seguirlo se le clavó en el pecho como un alfiler. Pero entonces recordó las palabras de Thor. No te involucres. Si Ruadan era el traidor, sería peligroso. No solo para ella, sino para todos. Apretó los puños sobre el pretil. Tendría que esperar, guardar la verdad como una semilla hasta que Fionn regresara. Solo rogaba que para entonces, la tierra no estuviera ya envenenada. Capítulo 48. El eco de tu voz en la isla. Lady Ibhilin no sabía que la estaban observando. Desde las sombras del claustro, el hermano Donan McCallan seguía sus pasos con una mezcla de duda y decisión. Era un hombre tranquilo, criado entre rezos y palabras sagradas, no entre susurros de traición. Pero algo más fuerte que el miedo lo había empujado hasta allí, la urgencia de actuar. Llevaba días con el corazón inquieto, como si un ave atrapada aleteara dentro de su pecho. Había intentado ignorarlo, concentrarse en los salmos y las tareas diarias, pero el instinto de supervivencia le susurraba al oído con la voz de sus ancestros. Fíate de tu sangre, no del silencio de los hombres. Sabía que McLeathan escondía algo, y si quería descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde, debía moverse ya. La última visita del emisario del Senescal había encendido una chispa de sospecha, y el hermano Caolan la había seguido como quien persigue un reflejo en el agua, incierto, pero imposible de ignorar. Fue entonces cuando pensó en Ibhilin. Había sospechado durante un tiempo que ella sabía leer. Algo poco común entre las mujeres de su clase, y más aún entre forasteras, y lo confirmó al descubrir pequeñas correcciones en los libros del priorato. Nadie más en Dunailbe se tomaría esa libertad. No quería arrastrarla a su juego de sombras, pero al mismo tiempo, algo en él se aferraba a la esperanza de que, al hacerlo, le estaría abriendo los ojos. Quizá, pensó, si ella descubría la verdad, dejaría de mirar a su esposo con esa devoción ciega que le dolía ver. Porque por mucho que intentara no juzgar, no podía evitarlo. McLeathan le parecía una bestia envuelta en piel de noble. Una criatura del bosque que caminaba entre hombres sin comprenderlos, sin valorarlos. ¿Qué hacía con una joya como Ibhilin a su lado, si no era capaz de ver su luz? Tal vez esto la obligaría a ver quién era en realidad ese hombre al que llamaba esposo. O tal vez la destrozaría. Caolan tragó saliva. No le gustaba en lo que se estaba convirtiendo. Nunca quiso ser un peón en juegos de poder. Pero su tío, Seoras McLorac, no era alguien a quien se pudiera decir que no. Al igual que McLeathan, tenía una forma de mirar que helaba el alma y hacía que uno obedeciera antes de pensar, y así, como tantos otros atrapados entre lealtades cruzadas, Caolan caminaba ahora por un sendero resbaladizo, donde ni la oración ni la conciencia ofrecían refugio.